tardes, Obed. Buenas tardes, Vicente. Oiga, gracias. Un tema importantísimo que seguramente las personas que nos están escuchando, muchos han tenido esas dudas y están en esa situación también. El divorcio que se tiene que dar a veces entre una pareja y que unos no se han animado a dar el paso porque hay muchos mitos sobre si se puede ya, qué se necesita. Platíquenos sobre este tema tan importante. Y pues tan polémico, ¿no? Sí. Que si cede o no, hay que hacerlo, ¿no? En fin, tantas cosas que encierra esta palabra. Sí, gracias. Verán, el divorcio, como se encuentra regulado actualmente en nuestro estado, obedece a un análisis que hizo en su momento el legislador y busca dar una solución a los múltiples conflictos que existen luego en los matrimonios, en donde antes de como está regulado ahora, era necesario para que se declarara el que existieran causales. Eso, lejos de ayudar, generaba conflictos mayores en la familia, porque resultaba que demandaban, no probaban las causales y por lo tanto seguían casados. Pero ya existía un desgaste que había dañado a los hijos, que había dañado al resto de la familia. Bien, todo esto llevó a que en nuestro estado, en junio del 2015, se publicaron un decreto de reformas en las que se instituyó el divorcio como ahora es conocido. Se dice que es el divorcio express, que es el divorcio incausado. Básicamente en nuestra legislación únicamente se le denomina divorcio. El divorcio así entendido permite que ahora aquellos cónyuges que están en esa situación puedan disolver el vínculo matrimonial y pueden hacerlo de común acuerdo o de manera unilateral. Uno de ellos puede pedir el divorcio. Y o sea, ya no es necesario que tenga que estar de acuerdo la otra parte, porque antes se decía que era necesario, sí. Y o bien era necesario acreditar las causales. Ahora ya no, basta con que uno de los cónyuges no desee seguir en el matrimonio y en respeto a su libertad, a su libre expresión de voluntad y al libre desarrollo de la personalidad, se tendría que dar el divorcio. Evidentemente es necesario acreditar algunos de los requisitos que establece nuestra legislación, que no son básicamente más que estar casados, demostrar que están casados, y en su caso la existencia de un convenio, una propuesta de convenio que regule aquellas cuestiones que son necesarios resolver más allá del solo hecho de la disolución del vínculo matrimonial. En nuestra legislación, en nuestro Código Civil, se prevé la posibilidad del divorcio solicitado por uno solo de los cónyuges o bien solicitado por ambos. Incluso existe la posibilidad de un divorcio que se ha dado a llamar divorcio administrativo, en el que las personas pueden, cubriendo ciertos requisitos, acudir directamente a la Dirección de Registro Civil, un trámite muy corto, así lo dice la legislación. El divorcio express, así se le... Ese es un divorcio administrativo. Okay. El divorcio express, originalmente esta regulación del divorcio, la primera ocasión en que se dio en nuestro país fue en la Ciudad de México. En el 2008 se publicó una reforma y coloquialmente se dio a llamar divorcio express, por la rapidez que eso, por la facilidad que daba. En nuestro caso, el divorcio express pudiera ser el divorcio como está regulado. No, el divorcio administrativo es uno donde los cónyuges, evidentemente estando casados, dice la legislación, teniendo un año de casados, no habiendo procreado hijos y habiendo disuelto la sociedad conyugal, si es que se casaron bajo ese régimen, pueden acudir al registro civil, demostrar una serie de requisitos que la Dirección de Registro Civil contiene. Evidentemente sería demostrar que no hay hijos. Obtendrán el divorcio en un lapso de 15 días. Evidentemente hay un costo. Costo que hay que cubrir directamente ante la Dirección de Registro Civil. Incluso también hay un costo para el caso del divorcio judicial, pero es menor al costo que se genera por el divorcio administrativo. Y entonces, habiendo hijos, obviamente la situación se complica por todo lo de la pensión. ¿Y qué es lo que se requiere de este convenio que nos dice tienen que de alguna manera firmar, yo creo, los dos, para poder lograr este divorcio? En el caso del divorcio, habiendo hijos o no habiendo hijos, pero cuando es necesario o las partes consideran, los litigantes, los cónyuges consideran que es necesario acudir ante un juez, existen dos posibilidades. Uno, que ambos estén de acuerdo. No sé si recuerdan, antes se le llamaba al divorcio voluntario. Que ambos estén de acuerdo y ambos elaboren un convenio en el que cubran todos esos factores. ¿Cuáles? Si hay hijos, quién ejercerá la guardia y custodia de los hijos, es decir, con quién permanecerán viviendo.
En ese supuesto, ante la evidente separación de las personas, de los padres, bueno, pues ¿cómo podrá convivir aquel padre que no se quede con ellos? ¿Cómo se cubrirán las necesidades alimentarias? Y ahí es importante que visualicen que la obligación de cubrir las necesidades alimentarias de los hijos es de ambos, no nada más del que no va a vivir con ellos. Entonces, ¿cómo se van a cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos? También sería, si, dependiendo del régimen bajo el cual se contrajera un matrimonio, si fue sociedad conyugal, ¿cómo van a liquidar la sociedad conyugal? Si fue por separación de bienes, evidentemente la manifestación en ese sentido. Nuestra legislación actual establece unas modalidades que antes no se tenían. Me explico. En el caso, es necesario establecer cuál es el domicilio en el que habitarán cada uno. Y en el caso de nuestra regulación es necesario decir quién continuará habitando aquella vivienda que fue la vivienda familiar. En el caso de la sociedad conyugal y su liquidación, es necesario que se proponga un inventario de los bienes, se establezca un valor de los bienes y la forma en que estos se van a liquidar. En el caso de la separación de los bienes, se implementó la figura de la compensación. Antiguamente, cuando el divorcio se daba y se habían casado bajo el régimen de separación de bienes, era común que el patrimonio durante el matrimonio se incrementaba nada más a favor de uno de los cónyuges. Y al otro no, porque a lo mejor dentro de los acuerdos, pues el otro se permanecía en el hogar. Y luego cuando se daba el divorcio resultaba que el que se quedaba con un patrimonio mayor era el que había trabajado. Sí, y el que se había dedicado al hogar pues no tenía patrimonio. Entonces ahora nuestro legislador implementó la figura de la compensación, en donde se establece que si se casaron por separación de bienes y uno de los cónyuges, cualquiera, hombre o mujer, se dedicó primordialmente al hogar o al cuidado de los hijos, podrá pedir, tendrá que demostrarlo, una compensación que nunca podrá ser mayor al 50% del patrimonio del otro. Entonces ya se permite una situación de un poco de más de justicia para aquel cónyuge que se dedicó. ¿Por qué? Simple, porque aquel que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, bajo esa mecánica permitió que el patrimonio del otro creciera porque pudo trabajar. Que la mayoría de las ocasiones sería la mujer, ¿no? Por lo regular, digo, hay hombres, me imagino, que pueden hacer esto, pero pues la mujer es, por cultura, tal vez la que cuida a los hijos. La Corte así lo ha reconocido, sí. Ha establecido presumiblemente que en nuestro país ha sido algo común. Sin embargo, como toda presunción, permite demostrar que no es así. Y hay casos en los que... Habemos papás luchones, ¿verdad? También. Sí. Bueno, no es cierto. Ese convenio tienen que presentarlo ambos cónyuges si lo hacen de manera conjunta. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo piden de manera conjunta? Cuando nada más uno de ellos desea el divorcio. Tiene que presentar una propuesta de convenio que contenga estos puntos. El otro cónyuge tendrá a su vez la posibilidad de contestar, oponerse al divorcio, pero irremediablemente terminará en divorcio, pero expresar lo que él considera y también proponer su propio convenio. Y estos casos en los que uno no desea divorciarse se complican, supongo, se extienden un poco más, y en el supuesto de que alguna de las partes, la que tiene la negativa, no está, por ejemplo, en el estado o no se le encuentra en un domicilio, esto todavía extiende más el procedimiento. Fíjense que lo interesante de nuestra regulación es la siguiente: en la hipótesis de que aquel que conteste la demanda se oponga directamente al divorcio, manifieste que no quiere divorcio, de todos modos, en el caso se va a decretar el divorcio. Sí. Y la regulación permite lo siguiente: aquel que solicita el divorcio de manera unilateral o incluso en conjunto, no necesitan expresarle al juez cuál es la causa del divorcio, basta que digan, ya no quiero seguir casado. Entonces, cuando el otro contesta, aquel otro cónyuge contesta la demanda, o solicitud propiamente hablando, contesta y propone su convenio, el juzgado lo que tiene que hacer es analizar las propuestas, descubrir en qué partes ya hay un acuerdo, e inmediatamente decretar el divorcio en una sentencia, y establecer que aquello de lo que ya hubo acuerdo se tiene por aprobado, y únicamente seguirá el juicio por aquello de lo que no se pusieron de acuerdo. Pero ya está la sentencia de Pero el divorcio ya está y ya se tiene que ordenar la inscripción de la misma. Entonces ya no se alarga. ¿Por qué se hizo así? Porque se pensó que al decretar el divorcio de manera tan rápida, por eso el nombre de express, al decretar el divorcio así, permitiría que los litigantes, habiendo obtenido el divorcio, la libertad de incluso volver a hacer con su vida lo que considere,
únicamente va a subsistir en el conflicto judicial aquello que es necesario resolver. Porque luego lo utilizaban como chantaje, ¿no? Por eso no se divorciaron, por estar peleando las cosas. Y si no se encuentra a la parte o a la pareja, si se fue del Estado o algo así. Nuestra legislación establece los mecanismos para solucionar ese punto. No sé si han escuchado, es cuando se arriba al ser emplazado mediante la publicación de edictos en periódicos y en el periódico oficial. Cuando a alguien no se le encuentra una forma de llamarlo a juicio, es eso. Ahora, para llegar a ese punto se tiene que hacer búsqueda, se tiene que pedir información, en este caso se pide mucho del área de fiscalía, de algunas instituciones que se dedican a tener registros, Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, y ya una vez que tengamos informes de que no se cuenta con domicilio de esa persona, se ordena que se le emplace o se le notifique vía la publicación de edictos. Tengo una pregunta, dice: hola, linda tarde, ¿cómo me divorcian a mí? Porque yo estoy casada con un militar que me agredió en múltiples ocasiones, me ha dejado internado por la gravedad de golpes y nada, ni siquiera puedo demandar porque no procede la demanda por ser él quien es. ¿Cómo hago para divorciarme? Por favor, ayuda. Y pues se dice que está huyendo de él. Algo interesante en la regulación del divorcio, que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha recogido, es que cuando alguien solicita el divorcio, que pudiera hacerlo la señora, cuando alguien solicita el divorcio, acude ante el juez de lo familiar a solicitar el divorcio y señala que hay actos de violencia hacia su persona, puede pedirle al juez que decrete medidas de protección hacia ella para evitar violencia familiar. Incluso puede ser que el juez determine que mientras el juicio se resuelve, la custodia de los hijos permanezca con alguno de los cónyuges en particular. Se pueden decretar medidas, independientemente del cargo o de la situación en la que se encuentre cualquiera de los cónyuges. O sea, no porque él sea militar, no está sujeto a las leyes civiles. No, en este caso no aplicaría el beneficio del fuero militar. Sí pudiera ya, promoverse. Lo interesante en el punto es descubrir, de acuerdo con las reglas de competencia, qué juez es el competente para conocer de esa hipótesis. Me explico. En nuestro estado existen partidos judiciales y el divorcio tiene que ser intentado ante el juez que es competente en aquel domicilio que fue el conyugal. Pero si me hablan de que la señora ya no vive con él y está aquí, pudiera ella intentar la demanda. Se encuentra el señor en la ciudad que se encuentre. Muy bien. ¿Algo que agregar, juez, para que cerremos esta interesante charla? Lamentablemente a veces se llega a este extremo, pero pues ya es decisión de cada pareja, ¿verdad? Sí. Lo interesante de que nos acontece en los juzgados, no sé si tengan presente, la magistrada presidenta informó, la magistrada presidenta del Poder Judicial, la magistrada Gabriela Espinosa Costorena, al rendir su informe anual, fue enfática en señalar que en los juzgados familiares en el año pasado se recibieron 4.952 casos de divorcio. En el juzgado a mi cargo, el año pasado se recibieron 892 solicitudes de divorcio. En mi caso, yo soy competente para conocer de los juicios de divorcio cuando se demandan de manera unilateral, es decir, cuando va a haber un conflicto. Existe el juzgado quinto de lo familiar, que es el que se encarga de conocer de los juicios cuando ambos cónyuges lo solicitan. En lo que va del año, en mi caso, en mi juzgado, se han recibido 216 demandas, de un total de 400 expedientes que a la fecha he recibido. Quiere decir que la carga de trabajo para efectos de los divorcios ha sido más de la mitad del trabajo que nos ocupa en el juzgado son divorcios. Es importante que lo tengan presente. En el caso del divorcio, nuestra regulación establece que se debe privilegiar la posibilidad del acuerdo entre las partes. Lamentablemente el divorcio se da, pero se puede dar el acuerdo sobre algunos de los puntos que son necesarios. Y cuando no se da para eso está el juez, ¿verdad? Que ni uno ni otro cede, pues entonces ya entra la decisión de... Ahí ya se atiende mucho al interés superior del menor, a la actuación de oficio del juez para privilegiar la protección a la familia. Y perdón, ¿los casos se les va dando desahogo por fecha, por cómo llegaron? O si hay un caso, por ejemplo, de violencia y cosas así, o situaciones delicadas de los hijos, ¿se privilegian esos casos? Sí, claro, se da atención privilegiada a aquellos casos en los que se refiere la existencia de violencia, tratando de evitar en lo posible que la misma permanezca. Sin embargo, se tiene que dar un trato igual a todos. Perfecto. Bien. Señor juez, pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias al Poder Judicial por estas orientaciones que cada 15 días, los jueves, se dan a través de Grupo SER. Gracias y bienvenido.